diaria, no tanto, no solamente para el cardiólogo, sino también para el médico internista, aquí va varios compañeros, y para los médicos generales, que de hecho son los que tienen mayor contacto o más frecuentemente contacto con los pacientes que presentan insuficiencia cardíaca. Así que yo considero que esto va a tener utilidad, espero que les sirva de algo. Una de las situaciones es que la epidemiología es ya bien conocida por todos nosotros. El costo en los Estados Unidos solamente es más de $2 billones solo en 2001, eso es nada más en cuanto a medicamentos, no, eso no es un costo global que puede llegar arriba de los 10 billones de dólares. Ok, los lineamientos ahorita del Task Force publicado en el 2005, ahí los tienen. Eso del nivel A, B o C, según el estadio, se refiere al estadio clínico del paciente, es decir, que el estadio A se refiere a los pacientes, para los médicos generales, ¿no? Que en el estadio en el que los pacientes tienen factores de riesgo para presentar insuficiencia cardíaca sin evidencia de disfunción ventricular ni clínica de insuficiencia cardíaca. El punto B son los pacientes que tienen factores de riesgo más evidencia de daño cardíaco estructural sin evidencia clínica. En estos, los pacientes que tienen evidencia de daño cardíaco estructural con factores de riesgo y aparte clínica de insuficiencia cardíaca variable que puede ser incluso hasta los pacientes que se encuentran en la clase funcional New York Heart 4. Y en el estadio D son los pacientes que se encuentran en estadios en fase terminal de la insuficiencia cardíaca. Y esos son los diferentes estándares de manejo establecidos en esa que es la última revisión para el tratamiento de insuficiencia cardíaca según el Task Force del AJACC. Esas son las gráficas. Nada que ver el rojo con Hanron, por favor. Esas son las gráficas que ejemplifican la frecuencia de la patología que más ocasiona insuficiencia cardíaca. Según las estadísticas que dio el doctor Hugo Hernández ahorita, en la cual me gustaría resaltar que cuando menos en el ENSA 2000, nosotros llevamos el honroso primer lugar en incidencia de hipertensión arterial, con una incidencia parecida a la de él, y estoy de acuerdo con el doctor en que había que señalar todo el país de un solo color, como él decía, ¿verdad? Ok, tenemos que señalar algunas diferencias en cuanto a los manejos de la insuficiencia cardíaca, porque no es nomás decir, vamos a tomar los lineamientos del Task Force y se lo vamos a dar a todos los pacientes de la misma manera, no, existen diferencias muy importantes que van a depender de la edad, de patologías concomitantes, del género y de la raza. En cuanto a los pacientes de edad avanzada, son las personas que dejamos frecuentemente olvidadas, incluyendo los estudios multicéntricos, los cuales en las personas de edad avanzada o seniles representan la menor proporción. Esto ha condicionado que de alguna manera, al menos la escuela europea, sienta que el tratamiento, si bien los pacientes de insuficiencia cardíaca en edad media está plenamente basado en evidencia, ellos consideran que el tratamiento de los ancianos es empírico, porque no hay mucha evidencia en ese sentido. Yo no estaría al 100% de acuerdo, porque hay muchos estudios que sí se hacen en personas arriba de 70 años. Veamos aquí, por ejemplo, la prevalencia de insuficiencia cardíaca en la edad media menos del 1%, algunos lo señalan del 1 hasta el 3%, pero en el anciano aproximadamente del 10%. Referencia que precisamente está en Task Force que menciona que el anciano arriba de los 80 años puede llegar a ser arriba del 80%. Eso se me hace una incidencia muy alta, pero tenemos que recordar que el corazón del anciano tiene mucha disfunción diastólica gracias al corazón senil que produce una mayor proporción de colágeno, sobre todo tipo 3, y produce disfunción diastólica, y en ese marco puede presentar insuficiencia cardíaca con función sistólica al ventrículo izquierdo preservada. ¿Okay? En cuanto a la etiología, la cardiopatía isquémica es más común en las personas de edad media, mientras que en los ancianos es más común la hipertensión arterial. La fracción de eyección reducida, mientras que en los pacientes ancianos la fracción de eyección es normal, y en las comorbilidades muchas en los ancianos. Y aquí lo que les mencionaba, el paciente de edad media, que en edad productiva generalmente va a ver al cardiólogo cuando le duele el pecho, mientras que el viejito, no, pues le duele el pecho porque tiene reumas y que no tiene nada, y van a ver al médico general o al internista, ¿no? Y muchos pacientes van a ver al chochero en vez de ver incluso a un médico.
Ok, lo que les decía de la terapia, no, adelante. Ay, yo tengo el control. En cuanto a las comorbilidades, con mucho la más frecuente, fíjense la casuística, 126.630 pacientes. La hipertensión, esos pacientes son arriba de 70 años. Ocupa el primer lugar como comorbilidad. La segunda, enfermedad pulmonar obstructiva crónica en el tercer lugar. Aquí yo no lo quise modificar, lo puse tal cual es, pero vuelven a mencionar acá en este lugar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Aquí está la referencia para si alguien quiere ver. Yo pienso que es un error de imprenta incluso ahí, ¿no? Pero vean, por ejemplo, aquí el Alzheimer, que está comentado como el 9%. En mi opinión, el Alzheimer es una enfermedad que está sobrediagnosticada y que hemos dejado a un lado el diagnóstico de demencia vascular. En un momento dado es mucho más frecuente, que está considerando multimicroinfartos o enfermedad vascular isquémica. Esta demencia vascular también es mucho más frecuente en las personas que ya sufrieron un accidente vascular cerebral de tipo aterotrombótico. Ok, vean cuál es la mayor, qué es lo que mayormente proporciona o ocasiona que un paciente vaya a dar a un hospital con insuficiencia cardíaca descompensada. En primer lugar, el pobre apego al tratamiento. La situación de que tienen que tomar muchos medicamentos, que el paciente tiene edad avanzada y no se acuerda que ya se tomó o no se ha tomado la medicina, puras de esas. O que fueron al seguro y no había la medicina en la farmacia. Total, que es la primera causa, no solamente en México, sino también en otros países. Esto es un estudio realizado en Europa. La segunda razón, la isquemia, el tratamiento inadecuado, las arritmias y después hipertensión. ¿Ok? Enfermedades concomitantes de insuficiencia cardíaca de acuerdo a la edad. Fíjense en la casuística de 2.856 pacientes en 15 países. La disfunción renal toma mucha relevancia de arriba de los 80 años, y eso lo pongo asimismo la fibrilación auricular lo pongo porque es importante mantener una buena función renal, o es importante considerar la función renal al considerar determinados tratamientos para la insuficiencia cardíaca. Lo mismo la presencia de fibrilación auricular, por lo que veremos más adelante. En los estudios multicéntricos, en prevención primaria de insuficiencia cardíaca en los ancianos, la reducción de riesgo es considerable en todos ellos y en pacientes. Fíjense las edades que están aquí comentadas. O sea, el mensaje aquí sigue siendo: el tratamiento no debe de dejarse a un lado o dejarlo como cosa secundaria para los pacientes que tienen arriba de 70 o